Buenos días y bienvenidos a su noticiero primera edición. En esta oportunidad vamos a hacer un especial a lo que es el proceso comunicativo. Se han preparado muchas notas y muchas entrevistas a personajes de interés. Pero primero vamos a definir qué es la comunicación. La comunicación es el acto voluntario de transmitir información entre los seres vivos. La comunicación es afín a todos los seres vivos, de una forma o de otra. Sin embargo, los humanos hemos hecho esto un proceso complejo y dinámico, a lo que llamamos procesos comunicativos. Se le llama proceso al conjunto de diferentes actividades que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí con el fin del intercambio de datos. Este proceso comunicativo necesita por lo menos un emisor y un receptor. Y su importancia radica en que sirve para poder realizar un adecuado intercambio de datos entre los individuos para que de esta manera podamos enviar un determinado mensaje y que sea bien interpretado sobre todo. Sirve para desarrollar mejor nuestro pensamiento, que es el proceso comunicativo. Sus características. Las principales características son bidireccionales. Yo hablo, alguien debe escucharme. En este caso, ustedes, la audiencia querida, tiene por lo menos un emisor y un receptor. Se pueden utilizar señales u otros medios de comunicación. El emisor es quien inicia la comunicación. Está compuesto de etapas y tiene muchos elementos que se verán más adelante. Cuenta con una retroalimentación y se da en un contexto determinado. Las fases del proceso comunicativo son las siguientes. En primer lugar, se tiene que desarrollar la idea. Luego se codifica el mensaje. Se transmiten los mensajes, incluyendo el lenguaje, el formato, el código, mediante un canal seleccionado. Se recepciona el mensaje por medio del canal. Se descifra el mensaje, que esta es la tarea del receptor, y aceptación luego del mensaje, así como la retroalimentación, que implica el proceso de cierre comunicativo. Existen tres tipos de barreras en este proceso. La interna, que se presenta cuando hay un obstáculo que viene del emisor, de la misma persona. La externa, cuando el obstáculo viene del medio ambiente en que se esté realizando. Y la interpersonal, cuando las personas encargadas de intervenir en este proceso tienen algún problema. A continuación, vamos a hablar con una excelente especialista en lenguaje, Edi Vanessa Mesías Rascón, desde Nueva York, que nos va a hablar sobre los elementos del lenguaje. Buenos días, Nicole. Bueno, me presento para el público. Mi nombre es Edi Vanessa Mesías Rascón, soy especialista en el área del lenguaje. Como muy bien lo has mencionado, el día de hoy hablaremos acerca de los elementos de la comunicación, sus definiciones, con unos sencillos ejemplos que nos ayudarán a comprenderlo mucho mejor. Bueno, para lo cual he preparado un material audiovisual que espero les guste. Elementos de la comunicación. ¿Qué son los elementos de la comunicación? Bueno, son todos y cada uno de los componentes que participan en el desarrollo del envío y recepción de cualquier mensaje. Cada elemento tiene su rol dentro de una comunicación y de todos influyen de una u otra manera para que tenga éxito. A continuación, vamos a detallar cada uno de los principales elementos de la comunicación. Iniciemos por el emisor. El emisor es el elemento que va a crear el mensaje. Algunos investigadores se refieren a la persona o grupo de personas emisoras como fuente. El receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Su papel nunca es pasivo, sino más bien creativo en todas las formas, ya que va a decodificar el mensaje del emisor. Es también conocido como destino, destinatario o enunciatario. El mensaje. Bueno, según la investigadora Elena Geristain, un mensaje es una cadena finita de señales producidas mediante reglas precisas de combinación o parte de un código dado. Por ejemplo, en la imagen podemos observar a una maestra con 4 alumnos. La maestra viene a ser el emisor, los alumnos, los receptores, y lo que va a dar a entender su clase viene a ser el mensaje. Este mensaje va a ser captado por sus alumnos. Ahora continuamos con el canal. El canal es el medio por el cual los mensajes se transmiten hacia la otra persona. Quiere decir, el emisor va a enviar un mensaje al receptor y el medio va a ser el canal, que puede ser teléfono, una carta o por el medio de un celular. Continuamos con el contexto.
El contexto es el conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación, lugar y tiempo, cultura del emisor y el receptor, y entre otros factores más. Un claro ejemplo. María regresó. En este mensaje no podemos identificar la información, no se sabe el lugar ni el tiempo. Ahora, cambiaría el mensaje si dijera: María regresó ayer de España para visitar a su hija. Ahora el mensaje nos da un enfoque más claro. Podemos identificar el lugar y el tiempo. Y por último, el código. El código es el conjunto de signos utilizados para transmitir el mensaje. Por ejemplo, los idiomas humanos como el español, el chino, el inglés o el francés. Los códigos artificiales, como el lenguaje de sordomudos, el código de Morse o el código binario. Incluso las señales públicas, como las señales de tránsito. Muchas gracias, Eddie, por compartir tu conocimiento. A continuación, una de nuestras corresponsales ha ido a la universidad a hacer algunas preguntas sobre los niveles de comunicación y cuánto conocimiento tienen los alumnos sobre estos. Buenos días, somos del noticiero. ¿Nos podría decir su nombre y a qué facultad pertenece? Me llamo Kelly Ramírez y estudio Derecho. ¿Nos podría hablar sobre los niveles de la comunicación? Los niveles de comunicación comprenden distintos esquemas y también distintas respuestas para cada nivel de comunicación, pero esto va a depender de cuántos participantes estén para poder realizar lo que es el proceso comunicativo. ¿Nos podría hablar de los tipos que hay según los participantes? Está el intrapersonal, el interpersonal, el grupal, el organizacional y también el masivo. ¿Podría hablarnos un poco más de esto? En el intrapersonal es la comunicación cuando se refiere al modo en que los individuos seleccionan y articulan cada uno de los signos del lenguaje, los diálogos que tenemos con uno mismo. Por ejemplo, cuando a veces nosotros pensamos de que tenemos una voz interior, en realidad está siendo una comunicación intrapersonal que va para nosotros mismos. Es como una comunicación en la que nosotros podemos reflexionar con nuestro yo interior. En la comunicación interpersonal, esta se da entre dos o más individuos en los que se intercambian mensajes a través de un canal, y el principal problema ha sido delimitar el resultado de tales encuentros a partir de las características de los emisores, de los receptores, su número y el canal que ha sido utilizado. En lo que es la comunicación grupal, nos dice que los grupos se forman cuando dos o más personas perciben o creen que algo se puede realizar solo en grupo, cuando pueden llegar a una acción grupal en lugar de actuar por individual. En la comunicación organizacional es el resultado de la necesidad de la organización, que tiene de cumplir con los objetivos que la mantienen cohesionada y que dan sentido también a sus diversas actividades. Esto se trata de un proceso de creación, intercambio, procesamiento y también de almacenamiento de mensajes en un sistema de objetivos determinados. Las organizaciones garantizan lo que es la continuidad y el funcionamiento íntegro de alguna empresa o de solo aquellos que puedan servir a sus fines. Y por último tenemos lo que es la comunicación masiva. Esta se va a centrar en la posibilidad de utilizar canales mediáticos para transmitir mensajes, ya sean la radio, la televisión, que va a llegar a distintos receptores, a distintas personas. Esta comunicación va a ser orientada a masas y se va a caracterizar por poner en circulación mensajes para una gran cantidad de personas, cuyo resultado muchas veces es impreciso. No podemos calcular cuántas personas pueden llegar a oír nuestras propuestas. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias a usted. Después de esta entrevista, otro de nuestros corresponsales, Gerlandi, ha ido a hacer una entrevista sobre los tipos de comunicación. Es una entrevista muy interesante, vamos con ella. Hola, buenos días, yo soy Gerlandi Migo y hoy salimos a las calles en busca de los conocimientos que tienen las personas sobre los tipos de procesos comunicativos. Acompáñenme. Hemos salido a las calles y nos encontramos con un niño. Este es un ejemplo de comunicación no verbal. Le vamos a preguntar ahora qué tipos de comunicación el señor conoce. No, Señor, ¿usted conoce algún tipo de comunicación? no, señorita, ¿me lo puedes explicar? Muy bien, señor. Yo le voy a explicar ahora cuáles son los tipos de comunicación que existen. El tipo de comunicación verbal y el no verbal.
En el tipo de comunicación verbal vamos a poder escribir o nos vamos a poder comunicar a través de las palabras, pero en cambio en el tipo de comunicación no verbal vamos a comunicarnos como se comunica él, a través de señas. ¿Cómo usted saludaría, señor? ¿No diría hola? Eso es un tipo de comunicación no verbal. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el tipo de comunicación no verbal no vamos a utilizar palabras, pero en el tipo de comunicación verbal se van a usar las palabras mediante cartas, conversaciones o como lo acabo de hacer hace algún momento con el señor El Mimo, que va a hacer la comunicación a través de la entrevista. Y también, como ya había mencionado, que vamos a podernos comunicar por cartas, pues este tipo de comunicación verbal es de tipo escrita. Y como yo les estoy hablando en este momento, este tipo de comunicación verbal oral. Bueno, después de esta divertida entrevista, vamos a pasar Hemos conseguido una entrevista única con la experta en publicidad y marketing, Antonella Jiménez, que nos va a hablar sobre los medios de comunicación, cómo afectan en el proceso comunicativo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, yo les voy a explicar un poco lo que es el proceso de comunicación. Más que todo, esto nos sirve para poder realizar un adecuado intercambio de datos entre los individuos, para poder así enviar un mensaje determinado y esto sea interpretado. Las barreras que afectan en el proceso de comunicación son 3 barreras. La barrera interna, que tiene que ver con el emisor, el que da el mensaje. Por ejemplo, estoy yo afónica y no puedo brindar un mensaje claro hacia ustedes, hacia los receptores, ¿no? La segunda barrera sería la barrera externa, que tiene que ver que afecta o hay un obstáculo en el medio ambiente, lo cual no permite que haya un adecuado envío de un mensaje. Por ejemplo, los bullicios de la calle, de las personas, o las bocinas de los carros que suenan, ¿no? La tercera barrera sería la barrera interpersonal. Acá es en donde hay un obstáculo que tienen que participar las personas que participan en el proceso de comunicación. En este caso sería, por ejemplo, ustedes, los oyentes, que quizás yo diga algunas palabras que no puedan comprender bien y los receptores no interpretan bien el mensaje. No hay una buena decodificación. ¿Cuáles son las características del proceso de comunicación? Bien, las características esencialmente tiene que tener un emisor y un receptor. Tiene que ser bidireccional. El emisor es siempre el que empieza la comunicación. También pueden haber un medio para comunicarse por señas. Está compuesto por tipos y elementos diferentes. Y es necesario que haya una retroalimentación al final de la comunicación. Y por último, tiene que tener un contexto determinado. ¿Cuáles son las fases del proceso de comunicación? La primera fase es conocer primero qué información desea brindar al receptor, al oyente. La segunda fase es la codificación del mensaje, eligiendo el tipo de lenguaje que desea utilizar. La tercera fase es la transmisión del mensaje, incluyendo el lenguaje, el formato y el código. La cuarta fase es la recepción del mensaje por parte del receptor por medio del canal establecido. La quinta fase es descifrado, donde el receptor es capaz de entender y descifrar el mensaje. La sexta fase es la aceptación que se da luego de que el mensaje ha sido recibido. La séptima fase es el uso del mensaje por medio de la toma de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de una vez que el receptor ha recibido el mensaje, él lo puede utilizar o él lo puede brindar la información que ha recibido. La octava fase es la retroalimentación. Acá implica el cierre del proceso de comunicación. Eso sería todo y gracias. Muchas gracias, Antonella, por tu participación en este programa.
Ahora tenemos una entrevista exclusiva con la consultora de la RAE, Lisette Estela, que nos va a hablar sobre una parte muy importante de la comunicación, los signos. Buenos días, Nicole. Gracias por la presentación. Como ya lo mencionaste, soy Lisette Estela Torres, consultora de la RAE. En este día voy a responder las preguntas formuladas. ¿Qué son los signos? Bueno, entendemos por signos aquellos elementos que tienen una intención comunicativa, ya que a través de ellos se va a hacer la transmisión de información. Dentro del contexto de los signos, ¿cuántos elementos son? En este contexto vamos a encontrar a los elementos como el símbolo, el índice, el icono, también se va a encontrar el lenguaje, la lengua y el habla, y por otro lado lo que viene a ser el discurso como unidad plena del sentido. ¿Qué entendemos por símbolo, índice e icono? Bueno, el símbolo es un signo que requiere un conocimiento más profundo por la persona. Se va a tratar de un instrumento de comunicación que no solamente va a representar una cosa, sino que también tiene que ver los valores y la función que cumple en una sociedad. Por ejemplo, tenemos a una bandera, que sea la de Perú. Esta cuenta con 3 elementos dentro de su símbolo, que viene a ser la cornucopia, que representa el reino mineral, la vicuña, que representa el reino animal, y también la quina, que representa el reino vegetal. Es así como la bandera de Perú nos simboliza o quiere hacer referencia a lo que es la naturaleza. Sin embargo, si esta bandera es presentada en otro país, no va a significar lo mismo. Por tanto, un símbolo va a depender de los valores o de la función que cumple en una sociedad. En caso del índice, esta no se basa en los valores culturales ni tampoco en su parecido con el objeto que está representando. Su característica principal va a depender de un hecho en concreto. Por ejemplo, tenemos los síntomas de una enfermedad. Es un índice de que el cuerpo humano tiene alguna falla. También el índice de humo, que necesariamente nos va a referir a que en algún lugar hay fuego. Y tenemos al icono, que sí va a guardar semejanza con lo que representa, ya que va a provocar un esquema perceptivo, es decir, que te va a llevar a un contexto como si estuvieras observando al objeto real. Aquí tenemos a las caricaturas. Dentro de ellas, por ejemplo, a las sátiras que se hace con las caricaturas a los personajes políticos. Si la persona no conoce el tema de política, al ver estas caricaturas no va a presentar ninguna reacción. En cambio, las que sí conocen van a presentar diversas emociones. ¿Y qué nos puede decir acerca del lenguaje, lengua y habla? En este caso, el lenguaje va a comprender una serie de representaciones y conceptos de la que nos tenemos que valer para realizar el ejercicio de la lengua. Y esta obviamente va a expresar lo que son sentimientos y emociones de una persona. En caso de la lengua y el habla, estas vienen a ser complementarias, como nos dice el dicho. No hay lengua sin habla y no hay habla fuera de la lengua. La lengua presenta una dimensión social que va a ser transformada por el habla, mientras que esta última se va a formar en el interior del individuo y va a expresar los pensares de él, los sentimientos y así también los conocimientos que éste posee. Y por último, tenemos el discurso como unidad plena del sentido. Claro, como sabemos, el discurso es una sucesión coherente de sintagmas que resulta del ejercicio del habla. Y esta se va a ir produciendo palabra tras palabra. Va a estar compuesta de elementos verbales, así también como de las expresiones corporales que la persona va a presentar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengan un bonito día. Gracias, Estelita. Entonces creo... un momento. Me están informando que acabamos de conseguir una entrevista exclusiva con la ministra de Educación, Alexandra Cabero, que nos va a hablar sobre la persuasión en la comunicación. Adelante, por favor. Así es, Nicole, muy buenos días. Como muy bien lo has dicho, les voy a hablar un poco sobre lo que es la persuasión en la comunicación. Al hablarles de esto, les voy a mencionar 4 puntos importantes, siendo el primero el lenguaje de acuerdo con los objetivos comunicativos. Para entender la importancia del lenguaje, la lengua y los signos, en este punto nos vamos a centrar en las estructuras textuales diseñadas para determinado fin, planteando así el modo en que las relaciones se van a apoyar en el conocimiento de las palabras. Ahora bien,
El conocimiento de la interpretación de las palabras no se va a reducir a que uno crea que ya es experto dominando un conjunto de palabras en ciertos contextos o situaciones, ya que, como bien sabemos, las palabras influyen bastante al momento de tomar una decisión en los usuarios, siendo así que el comunicador debe dominar un amplio vocabulario que abarque los nuevos giros, los nuevos sentidos, lo accesible, por ejemplo, de los nuevos términos creados por los jóvenes, no dominando solo así las palabras que cotidianamente usa en su vida diaria, ya que quizá al no dominarlo o fallar en eso puede dar como resultado productos mediocres, siendo estos dirigidos a un público que al final ni siquiera se va a dar cuenta o va a saber del supuesto objetivo del que te has planteado. Como bien sabemos, el lenguaje es esa sustancia que le va a dar sentido al momento de construir los mensajes, ya siendo estos publicitarios, educativos, culturales o de cualquier otra índole. Mencionando esto, les voy a pasar a hablarles del punto número 2, que son las campañas comerciales. En estas campañas comerciales lo que se va a utilizar es un lenguaje publicitario, que va a tratar de conectarse y sobre todo de convencer y seducir al destinatario al que quiere llegar, utilizando signos, palabras y hasta grafismos. Pero a veces no logra su objetivo. ¿Por qué? Porque o bien desconoce al otro, desconoce al receptor al que quiere llegar, ya que solo asume las características que éste tiene y no se da esa labor de investigar más o de conocer al público al que quiere llegar. Otro, por ejemplo, es que se retrocede en vez de avanzar. Esto es decir, a veces muchos profesionales utilizan estrategias muy buenas, sí, como se puede decir, pero son estrategias que han sido muy efectivas, pero en el pasado. Ya no ahora en la actualidad, ya que como sabemos el lenguaje, al igual que la sociedad, va cambiando. Es por eso que a veces falla al tratar de llegar a su público y darle a conocer el objetivo al que quiere llegar. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre lo que son las campañas políticas. Sí, ya que como bien sabemos, esta actividad tiene mucha importancia en nuestra vida diaria, sobre todo en sociedades como la nuestra. Las campañas políticas pueden llegar a ser intensas y prometedoras. Es por eso que les voy a mencionar algunas características que hacen de esta un tan considerable esfuerzo comunicativo. Por ejemplo, la primera, la comunicación que se va a utilizar en las campañas políticas va a estar dirigida a ganar las elecciones. Este tipo de comunicación o este tipo de lenguaje se va a distinguir de aquellas de las publicitarias, por ejemplo, porque esta tiene un fin en el que va a querer persuadir a los demás a que actúen a favor de una persona con muchas expectativas, que ofrece sobre una base de confianza y de compromiso mutuo. Ahora bien, el otro punto, dado el poco tiempo que se tiene para convencer al electorado, los resultados de las campañas siempre se van a estar midiendo constantemente. Las estructuras de las campañas políticas son muy precisas y es por eso que estas se van a basar tanto en la brevedad como en la síntesis de valores y cualidades ideológicas que van a tener el candidato y el partido. Por último, tenemos lo que es el contexto y los términos vigentes. El país, la región, el tiempo y el perfil de nuestro público meta son muchos factores que vamos a tener en cuenta al momento de construir el mensaje. Es por ello que es importante siempre echar un vistazo al vocabulario de los usuarios del lenguaje según ciertas sociedades, conociendo también sus condiciones históricas y sus valores ideológicos, para poder así llegar al fin que hemos querido trazar desde un comienzo. Así que eso ha sido todo. He tratado de resumirles un poco lo que ha sido la persuasión en la comunicación y espero me hayan entendido. Muchas gracias por la atención y la invitación, Nicole. Hasta pronto. Bueno, agradecemos a la ministra por esta última entrevista. Ya nos despedimos, agradecemos a todos su sintonía y esperamos verlos en la próxima programación.